Muy buenas tardes. Quien les habla es el doctor Claudio Rodríguez. El trabajo que voy a presentar hoy día se titula Análisis crítico de los criterios de estabilidad aplicados a una barcaza de transporte oceánico. Este trabajo es el producto de un trabajo de colaboración entre el Lab Oceano de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el Centro de Investigaciones de Petrobras y el Instituto TecGraph de la Universidad Católica de Río de Janeiro. La motivación de ese trabajo es relativa a un tema bastante antiguo y al mismo tiempo bastante actual, que son los criterios de estabilidad de la OMI, que son usados como principal referencia para certificación y operación de buques y demás artefactos flotantes. Como se sabe, ¿no? En muchos casos, a pesar de cumplir con estos criterios, no son pocos los accidentes o siniestros en que embarcaciones presentan grandes movimientos, especialmente en condiciones de oleaje severas. Entonces, hay relatos, informes, que relatan sobre accidentes con portacontenedores, buques de pasajeros, buques PCTCs, como podemos ver aquí en las figuras en la parte inferior, y pesqueros. Esto ha motivado a que se venga a discutir hasta qué punto los criterios que actualmente usamos son realmente son una garantía para la estabilidad y la seguridad de este tipo de embarcaciones y muy concentrados, como mencioné, en este tipo de barcos. Sin embargo, embarcaciones como por ejemplo balsas o barcazas o pontones, depende del nombre que le acabamos de dar, no están ajenas a este tipo de eventos. Así, por ejemplo, podemos ver que en el 2019 ocurrió el naufragio de una balsa que transportaba módulos de generación eléctrica para una plataforma de petróleo. Eso ocurrió en el litoral brasileño. Y en el lado derecho tenemos también un otro incidente con una balsa que operaba en el mar de Hawái, donde se reportó una pérdida de más de 20 contenedores, ¿no? Y las principales causas que se manejan es algún problema de estabilidad de movimientos intensos que ocurrió en condiciones de mar normalmente moderadas y eventualmente severas. Este tipo de barcazas, ¿no? Por el hecho de ser estructuras flotantes con geometrías relativamente simples, ¿no? Son básicamente paralelepípedos. Se entendía que son relativamente fáciles de entender y que la estabilidad de este tipo de flotantes está pues bien entendida. Sin embargo, los hechos muestran que hay aún mucho por investigar y explicar en el comportamiento, no puramente hidrostático, que sí es relativamente simple, pero del punto de vista dinámico. Y ese es entonces el enfoque que queremos traer en este trabajo. Vamos a usar como caso de estudio una barcaza cuyas dimensiones principales de eslora total son de aproximadamente 75 metros, manga de 25 metros, un puntal de 4 metros de 85 y vamos a analizar una condición específica que es una condición de carga en la cual esta balsa se encuentra con dos módulos en su cubierta que me dan un desplazamiento de aproximadamente 5.500 toneladas. Bajo esta condición de carga, el periodo natural que se estima para el movimiento de rol sería de 12 segundos y medio. Entonces vamos a hacer el análisis de esta barcaza usando tanto los criterios vigentes para estabilidad, ¿no? Aquellos que están contemplados en los códigos de estabilidad intacta de la IMO, en los códigos o en las normas de las autoridades marítimas nacionales, como por ejemplo la Autoridad Marítima Brasileña, y también es tratado en algunas reglas de sociedades de clasificadora, ¿no? En este caso estoy presentando, por ejemplo, aquí un extracto de lo que el Código de Estabilidad Intacta de la IMO presenta para las barcazas. En el lado izquierdo y en el lado derecho tengo un extracto de la norma marítima de la Autoridad Brasileña para barcazas que operan en transporte en aguas abiertas, ¿no?
básicamente, ¿no? El código de estabilidad intacta de la IMO parte de una definición de qué es lo que se entiende por barcazas o pontones, que son básicamente unidades que no tienen propulsión, que no tienen gobierno, que solo cargan, que solo llevan carga encubierta, que tienen un coeficiente de bloco de 0,9 o mayor y relaciones manga puntal mayores que 3, ¿no? En términos de estabilidad intacta, ellos están, estos criterios básicamente usan los mismos parámetros que estamos acostumbrados a ver para buques y otros artefactos flotantes, donde se usa como principal parámetro de medición de esa estabilidad la curva de brazos restauradores y momentos de adrizamiento y de escora asociados a una determinada condición de viento, ¿no? Además del rango mínimo de estabilidad, que también es uno de los parámetros que es evaluado. En el caso de la Autoridad Marítima Brasileña, básicamente reflejan los principios de la IMO, pero adicionalmente se incluye un criterio que tiene que ver con la altura metacéntrica. Entonces se especifica un valor de altura metacéntrica que termina siendo función de la posición del centro del área lateral de la carga encima de cubierta, de la propia área lateral expuesta y de la altura del francobordo disponible. Entonces, para aplicar estos criterios necesitamos, obviamente, disponer de un modelo hidrostático, el modelo clásico que todo ingeniero naval domina, y también entonces nosotros hemos usado un software de hidrostático para hacer este tipo de modelación del casco y evaluar las curvas de estabilidad estática, las curvas cruzadas, las curvas hidrostáticas, para poder entonces hacer esta evaluación de la estabilidad intacta. Aquí estoy presentando un resumen sobre los criterios IMO que están aplicándose y la norma de la Autoridad Marítima Brasileña. Entonces, aquí en la tabla de la derecha tenemos un extracto entre los valores requeridos por los reglamentos, y en el lado derecho, que estoy presentando en este caso en azul, son los valores que efectivamente se obtuvieron para la balsa en la condición de carga que está siendo analizada, ¿no? Podemos ver que analizando estos criterios, la balsa pasa en todos estos criterios, y por tanto tendríamos una condición de carga que estaría aprobada y que en principio me estaría garantizando que esta barcaza en la condición de transporte analizada sería segura. Hicimos también la aplicación de los criterios contemplados en la norma de NBGL, que de alguna forma son similares a los de la IMO, pero con criterios que, digamos, son un poco más estrictos y que eventualmente van más allá de las puras consideraciones estáticas. Es así, por ejemplo, que del lado puramente estático me establece que dependiendo del tamaño de la eslora total, en el caso de esta barcaza tendría que tener un rango de estabilidad de 40 grados, pero que me da una alternativa de que en caso yo tenga cómo determinar, hacer una predicción del máximo ángulo de rol en condición de oleaje y en condición de viento, yo pueda alterar ese rango de estabilidad para un valor más preciso. Entonces, la fórmula que ellos usan es la que estoy destacando aquí, ¿no? Sería 15 más 15 GM más teta. Ese teta representa entonces la amplitud máxima de rol que se esperaría en una determinada condición de mar en la cual esta barcaza operaría. Entonces yo tengo que conocer esos movimientos para poder, digamos, restringir ese valor máximo del rango, ese valor de rango de estabilidad. Además de esos criterios, también la DNB contempla
lo que se denomina criterio climático, que depende de la relación de áreas que está por debajo de la curva GC y que es la misma que se aplica a buques en general. Entonces, en esta otra slide, les presentando un resumen de los criterios, nuevamente muestro una columna donde están los valores que la regla requiere y los valores que efectivamente se obtienen con la barcaza en la condición de carga de interés. En azul están los valores donde la barcaza pasa y en rojo estoy mostrando el criterio en el cual la barcaza no está pasando. Como mencioné, siguiendo el criterio puramente estático, la DNV exige que tenga un rango mínimo de estabilidad de 40 grados y el valor que observamos aquí en la curva de GC sería máximo de 21 grados. Pero, ¿no?, él me da una alternativa que sería usar esa fórmula que es función del GM para determinar un rango de estabilidad alternativo, que en este caso dio 17.6 grados, pero considerando que el ángulo de rol es 0. O sea, a este valor de 17.6 tendría que aumentarle el valor de rol esperado, ¿no?, de amplitud de rol esperada, que puede ser obtenida a través de testes de ensayos experimentales con modelos o a través de simulaciones numéricas. Entonces, de alguna forma, aquí ya comienza a ver en este tipo de reglas de clasificadora la demanda por hacer un análisis dinámico, sea experimental o sea numérico, para poder hacer uso de un criterio no tan conservador como ese primero de 40 grados, ¿no? Pero eso demanda un poco más de tanto de cálculos o de recursos financieros y de tiempo para realizar ensayos experimentales. Como mencioné, ¿no?, estos son básicamente lo que acabamos de discutir, son criterios estáticos, criterios vigentes, y la IMO, entonces, como consecuencia de estos accidentes que mencioné en el inicio de la presentación, se ha mostrado preocupada con este tipo de accidentes y siniestros, y entonces ha puesto en práctica ya hace más de 20 años el trabajar encima de una nueva generación de criterios de estabilidad donde el enfoque sea garantizar la seguridad, pero tomando como base la dinámica del buque en olas. Ya no esos criterios puramente estáticos que son usados en la tesis de Raola, apenas con análisis estadísticos de curvas de GC, pero ahora sí analizando cómo se comporta del punto de vista físico y dinámico una determinada embarcación. O sea, no voy a analizar un portacontenedor con un proyecto de líneas de forma de los años 2000 con criterios que fueron elaborados para embarcaciones que existían en los años 60 y 70, ¿no? Entonces, esto sería a principio lo que me estaría dando una mejor garantía de hacer una mejor evaluación de la estabilidad. Esta segunda generación de criterios de estabilidad está estructurada básicamente en 3 niveles, ¿no? Comenzando por un nivel más simple, que es un nivel 1, donde es muy parecido con los criterios de estabilidad en términos de simplicidad, ¿no? En lo que respecta a simplicidad, parecido con la primera generación, pero llevando en consideración el efecto de las olas. En los criterios de estabilidad actuales asumimos todo el tiempo que tenemos una condición de aguas tranquilas. Aquí en la segunda generación ya desde el primer nivel se considera que tenemos que tenemos la ola presente, ¿no? El segundo nivel es un nivel un poco más elaborado que el nivel 1, y por último un nivel 3, que sería el nivel más completo, donde se hace lo que se llama una evaluación directa de la estabilidad, ¿no? Conocida como DSA, es Direct Stability Assessment. En esta evaluación directa de la estabilidad, que puede ser hecha tanto usando ensayos experimentales con modelos en escala reducida como simulaciones numéricas
un poco más complejas, es que sería digamos, el nivel más completo de evaluación de la estabilidad. Y una embarcación para considerar que no está sujeta a estos modos de falla contemplados en la segunda generación, tendría que pasar por estos criterios. Si pasa en el nivel 1, ya no necesito evaluar el nivel 2 y así sucesivamente. Pero si mi embarcación se muestra vulnerable en el nivel 1, vulnerable en el nivel 2 y vulnerable en el nivel 3, me exige ya tomar un otro camino que es la elaboración de guías operacionales o límites operacionales para garantizar entonces que mi determinada embarcación está operando en un escenario seguro. Bueno, entonces el foco aquí que vamos a usar para evaluar nuestra barcaza va a ser usar la evaluación directa de la estabilidad, el tercer nivel, que es el nivel más complejo, donde se hace una simulación de los movimientos de mi casco, considerando la ola, como podemos ver aquí en la simulación de lado, consideramos la ola, que consideramos la superficie mojada del casco instantánea, que lleve en cuenta entonces los movimientos del buque en 6 grados de libertad. Y a partir de esto es que haremos una evaluación de si una embarcación es o no susceptible a zozobra o una falla de estabilidad. Para esto haremos uso de algunos modelos numéricos, que son modelos numéricos que tienen la parte de la modelación física, de la dinámica, por tras de ellos, estos modelos reproducen la ecuación de movimiento del cuerpo flotante, entonces diferente de la parte de la estabilidad estática, ¿no? Donde básicamente se evalúa peso y empuje. Aquí lo que se le evalúa, además del peso y del empuje, se evalúa la acción de las olas, la acción del viento, lo que se lleva en consideración los movimientos del buque como cuerpo, que se mueve, como un cuerpo que se mueve en 6 grados de libertad. Y hemos usado básicamente dos herramientas. Una herramienta comercial que es el ANSYS Aqua, y una otra herramienta que le hemos desarrollado en el grupo de investigación de la Universidad de Río en conjunto con el Centro de Investigaciones de Petrobras y el Instituto TecGraph de la Católica de Río, ¿no? Entonces hemos desarrollado este tipo de herramienta que nos permite hacer una evaluación usando la segunda generación de criterios de estabilidad. Como mencioné, ¿no? Esa evaluación directa de la estabilidad puede tener dos brazos, ¿no? Un brazo experimental y consiste en fabricar un modelo en escala reducida y someterlo a acciones ambientales de ola, viento, todo en escala, ¿no? Siguiendo las leyes de semejanza, y hacer una evaluación entonces del nivel de movimientos que se observan, el nivel de aceleraciones que se pueden medir. Estos modelos luego son sometidos a condiciones ambientales que son definidas entonces siguiendo los criterios del proyecto. Por ejemplo, aquí estoy mostrando algunas condiciones que fueron usadas, un mar irregular con características de periodo de pico y altura significativa representados por estos espectros que están en el lado derecho, y adicionalmente algunas otras condiciones de oleaje que son para calibrar un eventual modelo numérico, ¿no? Donde consideramos olas regulares, que son, digamos, olas teóricas. El gran problema de las simulaciones numéricas, que es el otro brazo por el cual podemos evaluar la estabilidad, es modelar el amortiguamiento de rol. Y modelar el amortiguamiento de rol es un problema que existe desde la época de Fruit hasta nuestros días, donde aún tenemos una gran dependencia de realizar experimentos para poder extraer los niveles de amortiguamiento y poder hacer las simulaciones del movimiento de rol. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando el resultado de un ensayo de decaimiento de rol que me permitió entonces, primero, verificar que mi modelo tiene el mismo periodo natural que la condición de carga que necesito analizar, en este caso 12,5 segundos aproximadamente,
y también extraer el nivel de amortiguamiento, que en este caso lo que obtenido fue alrededor de 3% del amortecimiento crítico. Este valor de amortecimiento crítico que fue extraído de este ensayo es el que va a ser usado en las simulaciones numéricas en olas. Aquí estoy presentando entonces los resultados de estas simulaciones numéricas en olas, presentando aquí en esta tabla del lado derecho también los valores máximos obtenidos para el ángulo de rol. Apenas destacar aquí dos condiciones, ¿no? Que esa primera condición que estamos considerando de mar me da un ángulo máximo de 8.1 grados. Este 8.1 grados es más o menos el ángulo en el cual la cubierta de la barcaza comienza a tocar el agua. Entonces ya es una condición que representa ya algún riesgo para la seguridad de la embarcación. Ya el segundo estado de mar, con 3,70 metros de altura significativa, me da un ángulo máximo de rol de 21 grados, que paralelamente me representa una condición en la que yo estáticamente ya tengo una condición de zozobra, ¿no? Yo no tengo más restauración con este ángulo. Entonces, solo que estos valores son instantáneos, ¿no? Como podemos ver, aquí tengo una serie temporal y el ángulo de 21 grados fue por aquí, alrededor de los 8.300 segundos. Y a pesar de haber alcanzado este ángulo de 21 grados, en esta condición, la barcaza no zozobró. En este otro slide les estoy presentando una comparación entonces entre los resultados numéricos y los resultados experimentales, básicamente que sirvieron para verificar que mi modelo numérico está representando bien la condición experimental. Como pueden ver, tenemos una buena reproducción principalmente del movimiento de rol. O sea, mis modelos numéricos, sea el del código comercial Aqua como el DSSTAB desarrollado por nuestro grupo, presenta resultados bien congruentes con los resultados experimentales. Para las olas, también para las condiciones de dinámica en olas regulares, también hicimos esta comparación y verificamos también una excelente concordancia entre las simulaciones y los experimentos. Lo que sí es importante destacar aquí es que cuando hacemos uso del nivel de amortiguamiento extraído de los ensayos de decaimiento, aparentemente el nivel de amortiguamiento que se observa en olas es diferente del nivel de amortiguamiento que se mide en aguas tranquilas. Y esto entonces causa con que no vengamos a reproducir los movimientos de rol, las amplitudes de los movimientos de rol, de una forma tan buena como lo hacemos, por ejemplo, en los movimientos de HIF, ¿no? Esto implicaría en que sería necesario una calibración adicional de los niveles de amortiguamiento en olas. En la parte de simulación de resultados en olas irregulares, también nuestro modelo muestra una excelente adherencia, pero cualitativamente observamos en este caso que a pesar del modelo experimental no presentar zozobra, nuestros modelos numéricos, tanto el del Aqua como el de DSSTABI, presentaron aquí zozobra, que son estos ángulos aquí intensos, este movimiento aquí de HIF también, ya con la embarcación zozobrando. Entonces, eso nos lleva a confirmar que de hecho puede haber algún tipo de evento más complejo que necesita ser estudiado con más profundidad, como por ejemplo el nivel de amortiguamiento o si la dinámica es lo suficientemente sensible al perfil de la ola que está siendo usado para cada simulación. Entonces, como fruto de esto, ¿no? Nos llevó a generar elevaciones de ola adicionales para cada estado de mar ensayado. Como mencioné, fueron 3 estados de mar ensayado. Inicialmente hicimos apenas una simulación de ola para ese estado de mar y en esta segunda etapa fueron realizadas 6 simulaciones de ola para cada estado de mar. Y se observó que por ejemplo, en el estado de mar 1, en el estado de mar más bajo,
No se observó en ninguna de las simulaciones, no se observó zozobra. Sin embargo, en el estado de mar 2 y en el estado de mar 3 fueron observadas situaciones en las que ocurre zozobra y situaciones en las que no ocurrió zozobra. Esto nos lleva entonces a una discusión que le damos el nombre de ergodicidad, ¿no? Que muestra básicamente que dos condiciones de mar similares, ¿no? En términos de energía de mar, pero con registros temporales diferentes, pueden llevarme a casos donde no ocurre zozobra, como en este caso, y casos donde ocurre la zozobra. Esto es lo que llamamos ergodicidad y que es un fenómeno que tiene que ser bien estudiado, ¿no? Aquí simplemente mostrar una simulación numérica donde ocurre zozobra, ¿no? Y otra condición donde los movimientos intensos ocurren, pero no ocurre zozobra, y en este caso específico vamos a mostrar una condición en la cual el modelo numérico nos muestra que ocurre la zozobra de esta embarcación. Como pueden ver, en este modelo numérico se llevan en cuenta los movimientos instantáneos de la embarcación, así como de la superficie del mar. Bueno, y aquí tenemos entonces la condición en la cual está zozobrando. Las conclusiones de este trabajo, entonces, es que a pesar de que la barcaza satisface los criterios de estabilidad de la IMO vigentes, observamos varios casos de zozobra en olas, tanto en experimentos como en simulaciones numéricas. En la parte de ergodicidad, para un mismo estado de mar, numérica y experimentalmente, observamos condiciones de elevación de onda en las que ocurre zozobra y otras en las que no, lo que nos lleva a concluir que el rol puede tener un comportamiento no ergódico. Numéricamente, el nivel de amortiguamiento del rol controla el suceso o no de la zozobra, entonces es una cosa que precisamos investigar con más profundidad. Y en relación a nuestro código, ¿no? Observamos que él está validado con los experimentos y se muestra adecuado para simulaciones del análisis de estabilidad de buques y sistemas oceánicos. El amortiguamiento y los efectos de otros grados de libertad necesitan ser también más profundamente estudiados, pero en general podemos concluir que hay una buena correlación con los resultados del código comercial ANSYS-ACWA. Queda evidente, que es la conclusión, digamos, principal de este trabajo, la necesidad de también evolucionar en los criterios de estabilidad, no solo para estos portacontenedores, para estos PCTCs y navíos de pasajeros, sino que también en las barcazas necesitamos también hacer esa evolución de los criterios puramente prescriptivos, los criterios actuales, para los criterios más dinámicos como los de la segunda generación. Bueno, y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por la atención y estoy abierto para preguntas. Y más una vez agradezco a los organizadores por su gentil, por la organización y por su gentil invitación. Muchas gracias.